Cordial saludo, mi nombre es André Felipe Silva Torres. En este momento voy a mostrar el desarrollo del paso 3, que consiste en diseñar la automatización mediante microcontroladores que desarrollamos con los compañeros Miller Ochoa y Karen Dayana Useche. En primer lugar, tenemos que un microcontrolador es un circuito integrado que contiene en su interior una unidad central de procesamiento CPU y además cuenta con unidades de memoria RAM y ROM, acompañadas de puertos de entrada y salida periféricos. Todas estas partes en conjunto forman lo que se conoce como microcomputadora. Se puede decir que un microcontrolador es una microcomputadora totalmente completa encapsulada en un circuito integrado muy pequeño, pero que es capaz de realizar las mismas funciones que una computadora a gran escala. En esta presentación se mostrará el desarrollo del paso 3 del curso Microprocesadores y Microcontroladores, el cual consiste en la apropiación de conceptos relacionados con los microcontroladores y la implementación de un sistema de monitoreo de cantidad de luz en un laboratorio a partir de la programación de un microcontrolador PIC16F877. Además, se realizará la explicación del código usado y la demostración del funcionamiento del circuito que da la solución al problema. Tenemos la tabla de contenido. Como primer punto tenemos la presentación del problema, luego viene la presentación del código usado para programar el microcontrolador PIC16F877. En tercer lugar tenemos la presentación del funcionamiento del circuito implementado en Proteus, las conclusiones y luego vienen las referencias bibliográficas. Tenemos el problema planteado. Tenemos que utilizando el PIC16F877 o PIC16F84A, en este caso vamos a trabajar sobre el PIC16F877. Entonces se va a monitorear la cantidad de luz que se presenta en el laboratorio, por lo que se debe hacer lo siguiente: utilizando una fotorresistencia, censar el nivel de luz que existe en el laboratorio, la cantidad de lumens. Luego realizar un promedio de cantidad de luz mínima y máxima que puede existir en el laboratorio. Si la cantidad de luz baja del 40%, se deben encender las lámparas suficientes que nivele la cantidad de luz y que pueda pasar del 80% del nivel de lumens. Solo en el 0% de luz se deben encender todas las lámparas del laboratorio. Se debe realizar el control de 4 lámparas que existen en el laboratorio, cada una con 1500 lumens, 20 watts de potencia máxima y 120 voltios AC a 60 Hz. Se debe utilizar una pantalla LCD en la cual se visualizará lo siguiente: nivel de lumens en el laboratorio, lámparas prendidas o apagadas y la potencia consumida. Tenemos aquí una pequeña presentación del PIC16F877. Tenemos que es un microcontrolador de Microchip Technology que es fabricado por tecnología CMOS. Se caracteriza por tener un consumo de potencia muy bajo y es completamente estático, es decir que si el reloj se detiene, los datos de memoria no se pierden. Es capaz de realizar las actividades que requieran de procesamiento de los datos digitales y el control y comunicación digital de diferentes dispositivos. Otras características es que soporta modo de comunicación serial, posee 2 pines para esto, amplia memoria para datos y programa, posee memoria flash que es reprogramable y además tiene 8 KB de memoria ROM, 360 por 8 bytes de memoria RAM y los pines I/O son 33. La frecuencia es de 2 MHz con cristal externo y permite programación ICSP. Ahora voy a hacer la presentación del código del programa. Voy a salir un momento de la presentación para poder visualizarlo mejor. Tenemos, en la primera parte del programa, del código, que se llama la librería del PIC16F877. Luego ADC igual a 10, se usan 10 bits para AD, se ajusta la frecuencia del reloj a 4 MHz y luego
se definen las variables. Tenemos aquí la variable fotorresistencia, luminosidad y voltaje. Luego también se definen las funciones de los puertos. En este caso tenemos los puertos B como puertos de salida, y tenemos que en A va a entrar lo que es la información que viene de la fotorresistencia, los valores de la fotorresistencia. Se configuran todos los puertos como análogos y se llama el reloj interno del microcontrolador, se inicia el LCD. Luego, por medio de una estructura while, entonces mientras esto sea cierto, se usan los canales y tenemos que aquí ya las fórmulas para cada una de las variables. Tenemos que la variable fotorresistencia toma los valores que se leen directamente desde el puerto A, y el voltaje es igual a 5 por la fotorresistencia sobre 1024. Igualmente el porcentaje de lumens o luminosidad que se encuentra en el laboratorio va a ser igual a 100 por el voltaje sobre 5. Luego en esta parte tenemos ya el nivel de luz, que va a ser igual a la luminosidad. Aquí en esta parte se muestra ya en pantalla LCD. Ahora tenemos el control de cada una de las lámparas por medio de condicionales if. Tenemos que si la luminosidad baja es menor al 70%, entonces se va a activar el puerto RB0 y va a encender la lámpara, y en pantalla se va a mostrar el mensaje: lámpara 1 encendida. Y si esto no se cumple, entonces el puerto de salida RB0 se desactiva y se muestra en pantalla que la lámpara 1 se encuentra apagada. Igualmente para la lámpara 2, en este caso lo único que cambia son los pines. En este caso para la lámpara 2 se configura el pin RB1 del integrado, y de igual manera si no se cumple la condición que la luminosidad sea menor a 40, entonces la lámpara se apagaría. Ahorita en un momento estaré mostrando una tabla que de acuerdo a esa tabla entonces se han tomado estos valores en cada uno de los condicionales. Ahora si la luminosidad baja del 20%, entonces enciende la lámpara 3. Si no es así, entonces la lámpara permanece apagada. Igual para la lámpara 4, si es menor o igual a 1. En este caso debería ser igual a 0, pero en la simulación de Proteus, ahorita lo vamos a ver, que el valor del 1% de lumens se va a tomar como 0, como si no hubiera absolutamente nada de luminosidad. Y entonces ahí enciende la lámpara 4, y con eso ya se tendrían todas las 4 lámparas encendidas para nivelar el nivel de luz por encima del 80%. Muy bien, este ha sido el código. Ahora vamos con esta tabla, la que quería mostrar. Entonces tenemos que la lámpara 1 posee un porcentaje representa un porcentaje de luminosidad del 30%. Entonces, cuando el nivel de luz del ambiente sea menor al 70%, entonces esta lámpara se enciende aportando 30% más de luminosidad, lo que haría que pase del 80%. Ya cuando el nivel de luz ambiente baje del 40%, entonces encendería la lámpara 2. Entonces teniendo aquí un 30%, 30 por 30 serían 60. Si le suma al 40% tendríamos 100. Y si no, y si baja más el nivel de luz ambiente, entonces de todas maneras se tendría un valor por encima del 80%.
se intenta bajar del 80%, entonces se enciende la lámpara 3, que representa el 20% de luminosidad. Y finalmente, si es igual al 0%, en este caso va a ser 1%, entonces se va a encender la lámpara 4, ya que el 1% de luz ambiente va a representar al 0, debido a la configuración del integrado. Ahora voy a mostrar la simulación del circuito. Muy bien, aquí tenemos que hay un nivel de luz ambiente al 80%. Se encuentran todas las lámparas apagadas. Y así comenzamos a disminuir el nivel de luminosidad. Tenemos que cuando baje el 70% se debería prender la primera lámpara. Muy bien, así lo tenemos. Aquí está la primera lámpara encendida. Ahora cuando baje el 40% se tendría que encender la otra lámpara. Muy bien, aquí tenemos que ha encendido la lámpara 2 y aquí nos muestra lámpara 1 encendido, lámpara 2 encendido, lámpara 3 y lámpara 4 apagadas. Si baja ahora del 20% tenemos la tercera lámpara encendida y entonces si baja, ahora si llega al 1%, aquí estaría en 0 total, en esta parte de acá, pero por posibles errores del integrado o rango de error, entonces quedaría en el 1% y se encienden todas las lámparas. Igual si ya comienza a subir el nivel de lumens en el laboratorio, se van apagando a medida de que vaya subiendo, hasta que ya suba del 70% y entonces me parece que es un nivel óptimo de luminosidad, entonces ya no se tendría que encender ninguna lámpara. Bien, esta es la simulación del circuito en Proteus. Ahora volvemos a la presentación. Tenemos las conclusiones. Tenemos que un microcontrolador consta de una unidad central de procesamiento normal, CPU, que puede convertirse en una computadora de funcionamiento con un mínimo de circuitos integrados externos de apoyo debido al carácter reprogramable del microcontrolador. Esto es gracias a su memoria flash y también debido a sus unidades de memoria RAM y ROM integradas en sus puertos de entrada y salida periféricos, que lo diferencian de un microprocesador. El microcontrolador PIC16F877 es un integrado con muy bajo consumo de potencia y de muy bajo costo, que además posee una memoria flash y que facilita su reprogramación. Es completamente estático, como ya lo habíamos dicho, y esto le permite guardar datos en su memoria a pesar de que el reloj se haya detenido. Los microcontroladores PIC se caracterizan por su arquitectura hardware con memorias de programa y datos independientes. Los microcontroladores se clasifican según el tamaño. Microchip solo fabrica microcontroladores de 8 y 16 bits. Y tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.